Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho a lo largo de 19 semanas de manera ininterrumpida a esta hora, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom. Asimismo, simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana y veremos de qué otros países se van conectando a lo largo de esta plática. Como veían todos ustedes en la pantalla de inicio, esta semana es la semana internacional, el Día Mundial de la Lactancia Materna. Durante hoy, miércoles, jueves y viernes, presentaremos una pequeña descripción de la importancia de esta lactancia materna. Como ustedes ven, es del 1 al 7 de agosto. El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 es apoyar la lactancia materna para un planeta sano. Por ello, la UNICEF y la OMS, en consonancia con las medidas de política abogadas por el Colectivo Mundial para las Mujeres, para la lactancia materna, dirigido por ambos organismos, hace un llamado a los gobiernos para invertir, fomentar, garantizar, asociarse y proteger el derecho a la lactancia materna. Juntos, mediante compromiso, acción concertada y colaboración, podemos velar para que todas las madres tengan acceso a asesoramiento cualificado sobre lactancia materna y empoderarlas para que ofrezcan a sus hijos el mejor comienzo posible en la vida. El día de mañana también les entregaremos un pequeño video en honor de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como ustedes saben, si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio en un hospital público o privado o pertenece a un colegio de profesionistas y quisiera una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, cerrada solamente para su grupo, con mucho gusto, solo tiene que solicitarlo a atención, sin acento, atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto se lo hacemos, hacemos esa sesión especialmente para ustedes sin ningún costo. Lo hacemos con motivo de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, Susana Hernández ha publicado en el Facebook de Medical Legal Center una cápsula que tiene que ver la contención del Estado para profesionales de la salud. Hoy en día es aceptar las cosas que estamos viviendo y no culpar a otras personas de lo que nos ocurre. Está súper interesante, especialmente para profesionales de la salud. Les recuerdo nuestro programa. El día de mañana tenemos a la maestra Guadalupe González Chávez con el tema importancia del Sistema Mundial de la Salud. Ella fue asesora, tuvo varias con la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue asesora de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y el viernes cerramos con Juan Woodward. Él es con el tema del por qué el COVID le abrió la puerta a la farmacia virtual en México. Él le ha tocado estar en sus oficinas en México, tiene unas máquinas impresionantes que selecciona los medicamentos y los entrega personalizados. Está increíble. Considera el futuro. Ya es algo que debemos estar utilizando y en el sector privado. Les recuerdo nuestras redes sociales. Hay que entrar a nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero pedirles dos cosas. Una, que me ayuden a compartir el programa con más médicos, con más profesionales de la salud. Ayúdenme a enviar esta información a ellos cuando les llega por WhatsApp, Facebook, les llega por email. Ayúdenme a compartirlos, es algo bueno para sus compañeros. Por otra parte, que me ayuden en las preguntas. Al final de la plática, ayúdenme a hacerlas exactamente por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chatear. El de chatear podemos platicar, pero las preguntas solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Gabriel Alfredo Sandoval Huerta, es especialista en ginecología y obstetricia, andrología con posgrado en biología de la reproducción, cirugía endoscópica pública, es expresidente de la Asociación Jalisciense para el Estudio del Climaterio y de hoy tengo el gusto nos va a hablar de vasectomía, mitos y realidades. Además es autor de un par de libros. Doctor Sandoval, ¿cómo está?
Licenciado Blas, muchísimas gracias por la invitación para poder hablar de un tema por demás importante y con mucha trascendencia. Muy buenas noches para todos ustedes. Doctor Sandoval, agradezco que hubiera aceptado esto. Para mí es importante señalar y precisar que invitados lo hacen de manera altruista, con la única finalidad de poder apoyar a la comunidad médica, y eso tiene un valor humano muy importante. Doctor, puede compartir pantalla. Lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Sí se ve mi pantalla ahí con ustedes? ¿Me confirma nada más si se ve la pantalla? Bueno. No, todavía no se ve. A ver, ahí. No, todavía no. Hay que ponerle compartir pantalla y seleccionar la pantalla que va a presentar, como hace un momento. Vamos a checarlo nuevamente. Porque no me quiere dar la opción. Abajo es un botón verde que dice compartir pantalla. La selecciona y entonces le va a abrir varias pantallitas. Ahí está. Ya está. Ya lo estamos viendo. Adelante, doctor. Gracias. Muchísimas gracias entonces nuevamente por la invitación a platicar de este tema. Y para mí es muy importante porque durante tantos años que llevo dedicándome a esto de la reproducción y la planificación, estamos comprobado cómo todos los métodos de planificación familiar favorecen a millones de personas porque mejoran su calidad de vida y ofrecen la ventaja de optar por más y mejores opciones en el desarrollo integral de la familia. Ustedes son demasiado jóvenes, pero quienes tuvimos la suerte de nacer todavía el siglo pasado, en la década de los 70, recordaremos cómo en 1974 se conforma el Consejo Nacional de la Población, la CONAPO, que con un programa que decía vámonos haciendo menos y un eslogan de la familia pequeña vive mejor, trataron, intentaron y lograron de cierta manera mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Bien, los beneficios que pueden tener cualquiera de los métodos de planificación familiar, independientemente del que éste sea, es que se evitan embarazos indeseados y abortos clandestinos, permite a las parejas decidir el número de hijos que desean tener, evitan a la mujer parir más veces de lo que es conveniente para la salud, porque frecuentemente nos encontramos mujeres que tienen 5, 6 o hasta 7 cesáreas, se salvan vidas de niños, se fomenta la adopción de prácticas sexuales mucho menos arriesgadas en cuanto a embarazo, no así en cuanto a infección de transmisión sexual, porque recordemos que ninguno de los métodos de planificación protege al 100% contra infecciones de transmisión sexual. Y se obtienen beneficios sociales, culturales y ambientales en general, porque la familia pequeña tiene un poquito más de recursos. Bueno, ahorita en tiempos de crisis es más difícil, pero generalmente hay un poquito más de recursos para poder tener educación, recreación, salud y calidad de vida. Pero yo pienso que lo más importante de todo esto es la trascendencia en cuanto a salvar la vida de mujeres con alto riesgo reproductivo. Aquellas mujeres que están cursando o que tienen antecedente de haber sufrido de preeclampsia, de eclampsia, algún tipo de cardiopatía, enfermedades autoinmunes, diabetes o hemorragia obstétrica, entre muchos otros factores que pueden poner en riesgo la vida de nuestras mujeres mexicanas. Ya nos decía Aristóteles desde 300 años antes de Cristo que todos aquellos pueblos que no controlan su natalidad están condenados a la pobreza porque el exceso de población lleva a la ruina en cualquier país. Eso quedó demostrado y muy claro a nivel mundial. Pero la anticoncepción no fue considerada como una necesidad real para la humanidad hasta el siglo pasado, en que vinieron varios sucesos. Primero, hubo una migración excesiva de gente buscando mejor calidad de vida. Eso nos trajo como un reforzamiento de la crisis económica mundial. Y recordemos que en aquel tiempo todavía no había pandemia como lo que estamos sufriendo ahorita. Como resultado de esto, a nivel mundial se empezó a tomar acciones para poder planificar mejor a la familia. Y si bien hubo, vemos en la línea azul, una disminución en las tasas de natalidad, también hubo una disminución en las tasas de mortalidad, porque recordemos que como hemos ido avanzando con la nueva tecnología, los nuevos medicamentos, los nuevos abordajes integrales de nuestros pacientes, nuestra expectativa de vida aumentó de los 50 a promedio 70, 80 años de edad. Esto, si lo tomamos en consideración como una suma, vamos a ver que si bien nacen menos, también se mueren menos, y la suma de los que nacemos con los que no nos morimos, obviamente nos da un aumento muy importante en la población. Y es muy difícil en la actualidad llevar servicios de salud pública, servicios de seguridad, de agua potable, de electricidad,
de todo lo que es indispensable para nuestras familias a zonas marginadas, en donde hace falta ese recurso y en donde la educación hace que la planificación no se lleve a cabo de la mejor manera, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero existe una necesidad insatisfecha de anticoncepción a nivel mundial. ¿Por qué las parejas, por qué los hombres, por qué las mujeres no utilizan método de planificación? Lo que más se ha encontrado en la Organización Mundial de la Salud es el desconocimiento de la amplia gama de métodos disponibles. En aquellos tiempos, dice Sandoval a sus discípulos, existía nada más la anticoncepción hormonal para todas aquellas mujeres que tenían problemas con su menstruación, las que menstruaban, las que no menstruaban, las que no querían menstruar, las que tenían menopausia, las que tenían cólicos. Para todo era el mismo hormonal. En la actualidad existe una diferente gama de hormonales específicas para cada mujer. El acceso limitado a la anticoncepción por los servicios de salud, porque no podemos acercarle el servicio, ya sean por cuestiones culturales o económicas, políticas y sociales. El temor de los hombres y las mujeres a los efectos secundarios que puedan suceder después del método anticonceptivo, y la oposición por razones culturales, religiosas o sociales, que en la actualidad vemos como todavía sigue siendo, hay mucho tabú en cuanto a la religión y la anticoncepción en los seres humanos. Si vemos esta gráfica, vamos a ver cómo a nivel mundial la utilización de métodos anticonceptivos es muy baja. 38% de la población a nivel mundial no utiliza ningún método de planificación y los hombres participan únicamente en el 4% de los casos con la vasectomía. Si lo vemos en países desarrollados, 32% no utilizan ningún método, el hombre participa al menos el 6%, pero en países como el nuestro, en vías de desarrollo, 40% de la población no utiliza ningún método anticonceptivo y solamente el 4% opta por la estilización masculina o vasectomía. Esto nos genera mucho conflicto porque necesitamos reforzar mucho las acciones de planificación en toda nuestra sociedad. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿de quién es la responsabilidad de cuidarse para no tener bebés? Anteriormente se consideraba que la mujer era la única responsable de tener que cuidar a los hijos, atender al marido, tener la casa limpia, dar de comer y cuidarse para no embarazarse con cualquiera de los métodos que existen para cuidarse. Sin embargo, vemos cómo afortunadamente esta cultura ha cambiado un poquito y los hombres vamos participando cada día más en la planificación familiar. En esta grafiquita vemos cómo a principios de 1982 nada más el 0.3% de la población masculina aceptaba hacerse la vasectomía. En la actualidad, bueno, alrededor de 2017 aumentó a 0.8. Tal vez estos números se vean reflejados como muy pocos, pero ya cuando multiplicamos este porcentaje en tasas por cientos, por miles, por millones de hombres, vamos a ver cómo sí están funcionando las acciones de orientación e información de planificación familiar, aunque nos falta muchísimo, todavía mucho por hacer con nuestra población. La vasectomía existe desde 1775, no es nueva. Hay muchos desarrollo de informes en los cuales desde 1830 Sir Archie Cooper inicia trabajos experimentales con perros, luego el doctor Sharp en 1880 ejecuta una vasectomía en un enfermo mental de 10 años para que a futuro no se pueda reproducir. En 1963 el doctor Poffenberg publica 2.000 casos de vasectomías con excelentes resultados, hasta que en 1974 el doctor Lee genera la técnica sin bisturí, con lo que mejoran mucho los resultados en base a que son menos los riesgos. Pero como tal, ¿qué es la vasectomía? La vasectomía es un procedimiento relativamente sencillo que se realiza de manera ambulatoria. El paciente, así como llega caminando se va, generalmente sin ninguna complicación. ¿De qué depende que no tengamos complicaciones? De hacer las cosas como debe de ser, siguiendo un estricto protocolo desde el momento de programar al paciente e informarlo hasta la recuperación y el estudio de seminograma que vamos a ver más adelante. Los riesgos son mínimos y pueden ser infección, alergia o sangrado, que vamos a ver en estadísticas, representan menos del 1% de esos riesgos. Ahora bien, ¿quién debe realizar la vasectomía? La vasectomía debe ser realizada por un profesional de salud que esté debidamente capacitado y certificado para hacer el procedimiento. No deben de hacerse procedimientos por personas que no están calificadas, porque eso aumenta mucho el riesgo de complicaciones o que la vasectomía no sea exitosa. Hay dos tipos de vasectomías: la técnica tradicional, en la cual se hacen 2 incisiones, una a cada lado en el escroto, y la técnica que les mencionaba el doctor Lee, en donde es únicamente medio centímetro de herida a nivel del rafé medio del escroto, con lo cual hay estudios de metaanálisis que nos dicen que con la técnica de Lee sin bisturí
resulta en menos sangrado, menos infección, menos hematoma y menos tiempo de recuperación. Por lo tanto, no hay diferencias entre la efectividad de las dos técnicas. Por eso preferimos hacer la técnica de Lee. Pero habrá algunos casos en que sí está indicado hacer la técnica tradicional. Ahora bien, las indicaciones o requisitos para hacer la vasectomía. ¿A quién vamos a hacer la vasectomía? A hombres que estén completamente seguros que no quieren tener más hijos y que estén conscientes que la mayoría de las veces el procedimiento puede llegar a ser irreversible. Lo vamos a explicar con más detalle. Aquí la cuestión es de que contraindicamos la cirugía cuando hay algún proceso de inflamación genital agudo, alguna inflamación o infección, y pacientes que no estén 100% convencidos de realizarse la vasectomía. Esos pacientes no los vamos a operar. En algunos casos podemos sugerir que si no están al 100% convencidos, pero su pareja actual tiene algún riesgo que nos dé la indicación absoluta para poderlos operar, entonces podemos sugerir dejar semen congelado y ese semen puede durar más de 100 años congelado, no le pasa absolutamente nada, para que posteriormente, si cambia de pareja, pueda descongelarte el semen, llevarlo a técnicas de reproducción asistida. Hay algunas circunstancias que pueden dificultar el procedimiento. Decía yo, por ejemplo, pacientes con inflamaciones crónicas, que tengan algún tipo de hernia inguinal o escrotal, que hayan sido operados previamente a nivel inguinal o escrotal, que tengan hidrocele, varicocele, alguna lesión, escrotos de implantación muy alta o pacientes que tengan mucho miedo y no permitan que los podamos manipular. Esto nos contraindica. Lo que hacemos es que sí los llevamos a sedación o a un bloqueo con anestesiólogo para poder realizar el procedimiento sin martirizarlo, sin lastimarlo y tener mejores resultados con menos riesgo. Esta es la imagen de un testículo normal. El testículo en el hombre tiene dos funciones principales. Una es producir la hormona testosterona que da las características físicas y sexuales. El bigote, la barba, la voz, el deseo sexual, la potencia sexual está dada por esa hormona testosterona. La testosterona viaja a través de venas, arterias y esas no las tocamos absolutamente para nada durante la cirugía. La otra función es producir el espermatozoide que pasa a la cámara del epidídimo, se madura, se capacita para posteriormente salir por el conducto deferente. Es el conducto el que vamos a operar sin tocar ninguna otra estructura. No tocamos absolutamente para nada testículo, no tocamos venas, arterias, nervio y no tocamos para nada el pene, de tal manera que los riesgos son muy pocos, el proceso de inflamación también es menor y la recuperación es muy rápida. ¿Cómo decimos que se preparen los pacientes? Número 1, que lleguen bañaditos, rasurados del escroto, únicamente escroto, no tienen que rasurar ninguna otra parte de su cuerpo, que ya lleguen con un calzón apretado, un short de licra, un short de ciclista, un traje de baño, no necesitan comprar suspensorio porque no lo van a volver a utilizar. Después de operarlos, nada más ponemos un bonche de gasas, el paciente sube su calzón, sus dos calzones apretaditos, y con eso puede caminar completamente normal para ir a recuperarse en casa. Se sugiere que vayan acompañados, de preferencia que no manejen. Firmar, muy importante, los consentimientos de autorización quirúrgica y consentimientos informados, en donde nos va a firmar que esté enterado acerca de los riesgos, de los beneficios, de las posibles complicaciones que hay, pero más que nada que esté enterado que no va a abandonar ningún método de planificación familiar hasta que se cuente con un seminograma de control en azospermia. No requiere ayuno, ningún examen de laboratorio. Esta es la manera como nosotros acomodamos al paciente, le hacemos un aseo quirúrgico. Una vez que lo tenemos ya en posición, localizamos el conducto deferente. Si ustedes se fijan en la imagen, no estamos tocando absolutamente para nada ni el testículo, ni venas, ni arterias, mucho menos el pene. Ya localizado el conducto deferente, vamos a aplicar anestesia local sobre la piel y alrededor del conducto. Esto ya es muy poco molesto porque primero aplicamos una crema anestésica para poder lograr entumecer un poquito el escroto. Ya no molesta nada el piquete y el piquete es como una aguja de insulina. Es una aguja muy pequeñita que molesta muy poquito. Una vez que localizamos el conducto, lo pinzamos y vamos a pinzar el conducto con las 7 fascias del escroto. Únicamente el conducto y la piel del escroto, no tocamos ninguna otra estructura. Es en esa parte en donde vamos a hacer una pequeña herida de menos de medio centímetro con una pincita muy pequeña y vamos a exteriorizar el conducto deferente. Ya con el conducto exteriorizado, bajamos lo que es el beso, en donde va la vena, la arteria y el nervio. Vamos a aislarlo completamente, amarramos en porción proximal y distal y vamos a cortar un pedacito de conducto. De tal manera que ya cortadito, utilizamos energía monopolar para destruir la luz del tubo y el tubo cuando regrese a su lugar
el conducto va a quedar amarrado, cortado, cauterizado y separado, de tal manera que ya no van a poder pasar los espermatozoides. Y la herida que pareciera muy grande, porque la piel del escroto es muy elástica, realmente es muy pequeñita. Si se fijan, nada más sangra menos de 2 gotitas. Vamos a ver rápidamente un video, dura alrededor de 2 minutos, para que vean en vivo cómo hacemos ese proceso. El paciente le dedicamos todo el tiempo del mundo para que se relaje, le damos todo el tiempo del mundo para que haga efecto la anestesia. Aquí estamos infiltrando conducto deferente y la piel del escroto. No picamos ninguna otra estructura. Damos el tiempo necesario de latencia hasta estar seguros que el paciente no le molesta. Vamos a abrir la fascia del escroto y vamos a exteriorizar el conducto deferente para poder trabajarlo. Utilizamos una sutura de seda. Esa sutura va a quedar el nudito en las 2 porciones del conducto deferente y va a formar un granuloma cicatrizal que va a obstruir el conducto y nos va a servir de referencia para cuando el paciente quiere recanalizarse. Localizamos los 2 extremos, las 2 bolitas, las cortamos y podemos unirlos mediante microcirugía. Aquí estamos viendo cómo disecamos el meso y vamos a hacer la sutura tanto a nivel distal como proximal. Vamos a ver cómo nada más sale una gotita de sangre y esa gotita es de alguna venita del escroto. En general el procedimiento es muy superficial. Nos tardamos más en preparar al paciente, en acostarlo, en fijar el pene, hacer el aseo, colocar los campos y que haga efecto la anestesia, que lo que hacemos el procedimiento. El procedimiento como tal nos tarda alrededor de entre 7 a 12 minutos según las características del conducto y según cómo coopere el paciente, porque a veces está muy estresado, puede hacer algo de fuerza, necesitamos darle tiempo para que se relaje y que no sienta mayor molestia que al momento que pasamos la anestesia. Ya una vez amarrados los 2 conductitos, vamos a cortar para quitar un fragmento. Podemos, en caso de que veamos algún proceso inflamatorio infeccioso, modificar las indicaciones, pero por lo general nada más vamos a dar un antiinflamatorio, antimicrobiano como profilácticos. Aquí ya cortamos el conducto, utilizamos la energía monopolar para destruir la luz y vamos a cortar las suturas dejando únicamente el nudo que va a formar el granuloma cicatrizal. Vemos cómo nos sangra, verificamos que no tengamos ningún riesgo de sangrado para que no vaya a ser un hematoma, un absceso se vaya a infectar y vean la herida qué pequeñita. En general es el proceso que realizamos con el 99% de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo se va a cuidar el paciente después de la vasectomía? Va a tener reposo relativo durante las primeras 24 a 48 horas. Puede caminar, puede moverse, puede pararse, puede sentarse, pero no puede hacer esfuerzo físico, actividad sexual ni ejercicio por los siguientes 7 días hasta que se desinflame completamente. Estamos trabajando muy cerca del epidídimo. Si el paciente no se cuida, puede cursar con un proceso inflamatorio severo, una ortoepididimitis. Les platico el caso de un paciente que se nos complicó. El paciente era electricista. Después de operarlo, nos dice, oiga, doctor, ¿podemos llevar el comprobante con mi patrón? Puedes llevarlo siempre y cuando te vayas a tu casa. Llega el muchacho con el patrón le dice, oye, antes de que te vayas, arréglame esa lámpara ya y te vas a tu casa. Él de buena fe sube la escalera, se le olvidan las pinzas, baja la escalera, vuelve a subir y cuando baja con un hematoma que fue tremendo para el paciente. Entonces, por eso les pedimos que se vayan a reposar. Se van a poner hielo local media hora cada 2 horas, porque el hielo es lo mejor que hay para desinflamar y para calmar el dolor, al igual que el analgésico que les damos, y lo vamos a revisar después con un seminograma. La parte más importante, que el paciente nos va a firmar el consentimiento informado, que no va a abandonar ningún método de planificación familiar, él o su pareja, hasta que tengamos el seminograma en azospermia. Azospermia significa ningún espermatozoide en su semen. Mientras no tengamos ese resultado, el paciente no podemos darlo de alta, porque si bien tiene 1, 5, 10, 1000, 1 millón de espermatozoides todavía en los conductos de vía de salida, que necesitamos que se laven conforme va eyaculando, se ocupan en promedio 20 eyaculaciones o 2 meses después de la cirugía para que se limpie el conducto y hacerse el seminograma. Si no está en azospermia, no los damos de alta. Una vez que el paciente está en azospermia, nunca hemos tenido el comentario de que hayan embarazado a su pareja. Si han ido, por ejemplo, con nosotros a decirnos que embarazaron a la pareja, les pedimos el seminograma y resulta que no se lo hicieron, se confiaron, embarazaron a la pareja y ese es el problema. Bien, nosotros en la clínica de andrología hicimos un estudio para saber quiénes eran quienes se operaban y por qué sí o por qué no se operaban.
Lo publicamos en la revista de Ginecología y Obstetricia de México y encontramos, buscamos en 1,446 pacientes en un lapso de 7.6 años de seguimiento. Nos encontramos que los pacientes que más se operaban tenían alrededor de 33 más menos 2 años. La edad de la esposa, los años de casado eran alrededor de 9 a 10 años. Los hijos vivos por pareja entre 2 y 3 hijos. La edad de la esposa del varón estaba alrededor de los 30 a 31 años. Y esto nos llamó mucho la atención, la escolaridad de los varones. Entre más escolaridad, tienen un poquito más de conciencia y buscan mejor calidad de vida, por lo cual se someten más a la vasectomía. Y en zonas rurales o analfabetas, nos encontramos que la falta de información y orientación hace que muy pocos varones se sometan al procedimiento de la vasectomía. En la ocupación igualmente, a mayor nivel sociocultural, había más participación de los varones. Y las complicaciones, bueno, de 1,446 pacientes, se registraron 24 complicaciones en las que predominó la lesión de elementos del cordón, representando menos del 1% de todos los casos de las vasectomías. Ahora bien, ¿por qué los pacientes no se hacen la vasectomía? Primero, por el miedo, los mitos que hay en torno a este tema. Segundo, la vergüenza de tener que exponerse desnudos ante el médico y el equipo médico. La falta de interés de participar con la pareja, la cultura machista, pero más que nada la desinformación de que este es un procedimiento muy sencillo, que implica muy pocos riesgos y que finalmente va a mejorar mucho la calidad de vida de las parejas. Abordando el tema de los mitos, uno de los principales mitos que tenemos es que los hombres tienen miedo a que puedan tener cáncer de próstata por la vasectomía. Hay muchos estudios, aquí presento nada más 2, más de 15,000 pacientes estudiados. No tuvo ninguna relación la vasectomía con cáncer de próstata, fueron otros factores congénitos, genéticos o ambientales que pudieron tener cáncer de próstata, pero no por la vasectomía. El otro mito es si afecta la sexualidad. La vasectomía no afecta la sexualidad, por el contrario, mejora la calidad de vida sexual de las parejas, porque el hecho de que no tengan que preocuparse porque se rompió el preservativo, se les olvidó la pastilla, porque estaban en días fértiles, porque no traía dispositivo, hace que no tengan nada de ansiedad. Se quita la ansiedad, se quita la eyaculación precoz, mejora la calidad de las erecciones y se disfruta mucho más de la sexualidad sabiendo que no corren riesgo de un embarazo no deseado. El tercer mito es si dejan de eyacular los pacientes. ¿Qué va a pasar después de operarme? ¿Ya no eyaculo nada? Pues bien, en esta gráfica vemos cómo el espermatozoide representa únicamente del 0 al 10% del eyaculado en total, porque el resto del eyaculado se produce en las glándulas vulvoretrales, en la próstata y la vesícula seminal. Eso es lo que da el volumen al semen. Nosotros quitamos nada más de 0 a 10%. El semen después puede cambiar un poquito la consistencia porque ya no tiene espermatozoides, pero en general el paciente siempre va a eyacular sin ningún problema. Los espermatozoides son microscópicos, por eso pedimos el estudio de laboratorio para poder verificar que ya no existen espermatozoides en su semen después de operados, después de 20 eyaculaciones. Otro mito es si se van a dañar o no los testículos. ¿Qué pasa con los espermatozoides una vez que ya no pueden salir? Pues bien, está comprobado que los espermatozoides ya no van a salir por el conducto deferente y el organismo en muchas ocasiones va a formar algo que se llama anticuerpos que atrapan el espermatozoide, lo degradan a proteínas que son metabolizadas por el organismo y son desechadas. En otras se pueden acumular simplemente epidídimo y no pasa absolutamente nada. Como ya vimos, no causa ningún tipo de cáncer, ni de testículo, ni de próstata. Otro mito es si es reversible o si ya no se van a revertir. Hay una técnica que se llama vasovasostomía, que es la técnica microquirúrgica que más utilizamos para poder recanalizar los conductos. Yo les comentaba, detectamos en dónde están los granulomas cicatrizales, cortamos ese granuloma y unimos los conductos con microcirugía. Esa técnica la hacemos principalmente en un quirófano, siempre tiene que ser con un quirófano, y aquí hay que valorar mucho el riesgo-beneficio de someter al paciente a volverse a canalizar o no con microcirugía. ¿Quiénes solicitan volverse a canalizar después de la vasectomía? Principalmente hombres que se vuelven a casar o cambian de pareja, los que pierden un hijo lo quieren reponer, o cuando los hijos crecen y la pareja dice, bueno, los hijos ya crecieron, se fueron, les dan ganas de tener un bebé, por afecciones psicógenas en cuanto a su sexualidad, pero más que nada porque hay mejoras socioeconómicas. Si antes nada más podían mantener 1 o 2 bebés y en la actualidad ya pueden por cuestiones económicas mantener otro bebé, pues desean volverse a canalizar. Pero vamos a tomar en consideración, como yo les decía, todo lo que son los factores de riesgo para poderlos recanalizar.
El éxito, la efectividad de la recanalización va a depender primero del tiempo que pasa entre que hacemos la vasectomía a que el paciente se quiere recanalizar. El mejor pronóstico lo tenemos a menos de 3 años de la vasectomía, en donde logramos 97% de permeabilidad y 76% de embarazos. De 3 a 8 años nos disminuye a 88% de permeabilidad y 53% de embarazos. 9 a 14 años, 79% y 44% de embarazos. Y más de 15 años, la permeabilidad nos da 71%, pero nada más 30% de embarazos. Aquí hay que valorar también como otros factores pronósticos. El nivel de la obstrucción. ¿A qué nivel realizamos la cirugía para ver si me da oportunidad de tener conducto de los dos lados y poderlo unir? Los efectos anatómicos de la vasectomía en cuanto a la fibrosis y cicatrización. Todo paciente, y esto también queda en el consentimiento informado, le explicamos que dependiendo de su tipo de cicatrización, al paciente lo podemos recanalizar, pero si él tiene cicatrización tipo queloide o hace procesos fibrosos inflamatorios, la misma cicatrización va a obstruir el conducto. Y no es que no lo hayamos operado bien, es que su cicatrización no permitió la permeabilidad del conducto. El tipo de procedimiento, la experiencia del cirujano, la calidad y cantidad de espermatozoides que podamos tener del paciente, si hay o no anticuerpos y más que nada la fertilidad de la pareja del hombre que se quiere recanalizar. Supongamos, tenemos una paciente que tiene 3 cesáreas previas, el paciente se quiere recanalizar. Cuando hacemos estudios en la mujer nos damos cuenta que las trompas de falopio de la pareja están obstruidas. Entonces no tendría caso hacer una recanalización de este paciente. Lo ideal mejor sería recuperar espermatozoides del epidídimo, lavar los anticuerpos y podemos hacer una estimulación ovárica de la pareja para llevarlos a hacer un procedimiento in vitro y eso nos disminuye riesgos, nos disminuye costos, nos disminuye los factores de riesgo y nos aumenta el pronóstico para que la pareja se pueda recanalizar. Es por eso que siempre analizamos a la pareja en conjunto, nunca nada más al hombre. Y el mito más importante, yo creo más frecuente, los hombres que dicen que si al hacerse la vasectomía van a subir de peso o qué va a pasar con ellos. Bueno, la vasectomía no sube de peso porque como ustedes vieron no cortamos para nada venas y arterias, las hormonas siguen produciendo de manera normal, no es como en el ganado. Al ganado sí lo castran completamente para que no tenga testosterona, para que no tenga fuerza, para que no se mueva, para que suba de peso, no se reproduzca. En los varones no, nosotros cortamos únicamente el conducto deferente, siguen produciendo la testosterona de manera normal, siguen siendo tan hombres como siempre han sido, pero mejora su calidad de vida sexual. Aquí el punto importante es que todo hombre con o sin vasectomía, si no hace ejercicio, si no lleva un buen plan de alimentación, con, sin o a pesar de haberse operado, va a tener obesidad y por tanto riesgo de hacer enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión o cardiopatías. Hasta aquí, licenciado Abraham, estoy abierto para dudas, preguntas, quejas, comentarios o sugerencias. Doctor Sandoval, muchísimas gracias por su participación. Sí hay varias preguntas. Doctor Sandoval, ahora con el tema de la pandemia, este tema, ¿qué ha pasado? Cualquier que sea la tendencia posterior a una vez que regresemos a la normalidad, ¿considera que este número de que esos procedimientos se incrementarán, disminuirán o no les afecta en lo más mínimo? De hecho, sí ha aumentado mucho la cantidad de hombres que han solicitado el servicio. Ahorita tenemos el problema que las instituciones de salud, que es una prioridad, la planificación familiar, en muchos centros de salud se dejaron de hacer vasectomías porque se están abocando a tratar el tema de la pandemia, los enfermos por COVID, de tal manera que no se están realizando las vasectomías que deben estarse realizando. Pero en cuanto se normalice un poquito, bueno, la nueva normalidad de las instituciones, tanto IMSS, tanto ISSSTE, Secretaría de Salud o medio privado, sí va a empezar a aumentar mucho porque como estamos viendo nos ha afectado mucho en la economía y nos está pegando mucho también a las mujeres el estar teniendo que comprar pastillas mes con mes, las inyecciones, los efectos secundarios, el tener que cuidar a los niños, ahorita que los niños ya están en casa, que no están yendo a la escuela, también es un problema que está generando que los hombres opten por planificarse. Usted hace poco publicó un libro con una investigación. ¿Por qué nos platica en qué consiste? ¿Qué fue la publicación? Sí, este libro es Información Práctica acerca de vasectomía. Es la vasectomía en tiempos de crisis y pandemia. Y aborda precisamente todo esto de la epidemiología,
de cómo mejorar la calidad de vida del ser humano a través de planificarse. Habla muy en general de todos los métodos, porque los aborda todos, y habla acerca de todos los riesgos y beneficios que conlleva hacerse la vasectomía. Hablamos de todo lo que yo les platiqué ahorita, el procedimiento, la primera cita, hacer una evaluación integral del ser humano, del paciente, porque tristemente hemos dejado de ser médicos generales, nos hemos dedicado más que nada a ser especialistas, a médicos exclusivistas. Si yo no me dedico a cierta área, no volteo a verla. En la andrología lo que hacemos es que vemos a los hombres de manera integral. Nos interesa mucho desde la primera consulta ver desde que va llegando la complexión, la edad, los factores de riesgo. Hacemos una historia clínica completa, preguntamos si tienen exámenes de laboratorio recientes o hay que solicitarlos. Vemos factores de riesgo, por ejemplo, factores de riesgo que no podemos modificar, ser hombres mexicanos, la edad, la herencia para enfermedades. Nosotros quisiéramos que nuestros abuelos, nuestros papás nos heredaran carros, casas, no, nos heredan puros problemas y enfermedades. Y en ese sentido, vamos a ver factores de riesgo que sí podemos modificar. Sí podemos modificar el manejo del estrés, sí podemos modificar la actividad física, sí podemos modificar la alimentación de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida y hacerles su chequeo general cuando menos una vez al año. Doctor, y la pregunta de los 60,000, ¿realmente la familia pequeña vive mejor? Sí, sí vive mucho mejor. Doctor, yo tengo 6 hijos. Sí, sí vive mejor porque yo les decía, según el nivel socioeconómico que tengamos, hay quienes no tienen la solvencia, por ejemplo, para tener los 6 hijos. Nos damos cuenta, por ejemplo, las parejas cuando son novios, que están acostumbrados a ir al cine, ir al teatro, a comerse una pizza, pedir una hamburguesa, y cuando llegan los hijos, pues todo ese dinero tiene que ser invertido más que nada a comprar leche, a comprar pañales. Si no tiene seguridad social, el niño se enferma, a pagar consultas, a pagar estudios, a pagar medicamentos, a limitarse en ir de vacaciones, a limitar las salidas. Y todo eso, la recreación, la actividad social, recreativa y cultural que ahorita no se puede llevar a cabo porque estamos encerrados en la pandemia, sí es muy importante para la salud mental, integral, física de las parejas y de los hijos. Sí, bueno, también influye mucho el tema de educación. En lo personal, la verdad que yo estoy muy contento con mis 6 hijos y siento que igual de feliz hubiera sido si hubiera tenido más. Pero, a ver, el doctor Sergio Romero dice, excelente datos de estadística, pero es lo mismo en pacientes anticoagulados y el tiempo de recuperación será el mismo. Sí, si se fijan, tocamos mínimamente los vasos sanguíneos, porque el vaso sanguíneo que tocamos es el de la piel del escroto. Cuando sacamos el conducto deferente, bajamos el meso en donde va vena, arteria y nervio, tratando de no tocarlo. En caso que pudiéramos tener, porque sí hemos tenido lesiones del elemento del cordón con un pequeño piquete porque la pinza es muy pequeñita, inmediatamente amarramos el conductito con el vaso sanguíneo, hacemos la coagulación pertinente, vigilamos que no tenga sangrado y no afecta para nada. Me afectaría el paciente anticoagulado si yo lo llevo a una técnica tradicional, en donde sí hay que hacer una incisión a cada lado del escroto y la incisión es mucho más grande y se manipula mucho más, es más invasivo con los vasos sanguíneos. 2 preguntas. La doctora Gretti Montesinos desde Perú le pregunta cuál es la complicación más frecuente y cuál es el tratamiento de esta complicación. La complicación más frecuente son los procesos inflamatorios posteriores a la vasectomía en los pacientes, como yo les mencionaba, que no se cuidan y empiezan a tener actividad física o sexual antes de los 7 días. Eso genera procesos inflamatorios, lo más frecuente. Pacientes que por su trabajo no les dan oportunidad de incapacidad o permiso para recuperarse, se van a trabajar y más se inflaman. Esos pacientes generalmente con un antiinflamatorio se curan. Cuando el dolor queda por mucho tiempo, se hace crónico, podemos utilizar algún corticoide. No lo utilizamos de rutina, tiene que ser paciente muy bien escogido, que no tenga antecedentes o factores de riesgo para poder aplicar un corticoide. Pero generalmente con hielo, con antiinflamatorio, cuando se cura. El doctor Ulloa, ¿complicaciones tardías o recientes al proceso quirúrgico? Únicamente las tardías es el dolor crónico, y las inmediatas, la inflamación. De todos los pacientes, los casos que yo les presenté en 1446, está disponible en la revista de ginecología. Los elementos de la lesión del elemento del cordón fue lo más importante. No tuvimos afortunadamente ningún caso de pacientes infectados. Doctor, ¿y la complicación menos frecuente, pero de mayor impacto, cuál podría ser? Algún hematoma. Si no ligamos bien, hay una curva de aprendizaje que todos tenemos cuando nos estamos formando
Cuando tuve la oportunidad de estar en la clínica de andrología, me tocó formar a muchos médicos de medicina familiar, médicos ginecobstetras y médicos en adiestramiento o especialidad en andrología, en donde en ese periodo, esa curva de aprendizaje, sí llegábamos a tener algún hematoma porque no quedaba bien ligado algún vasito o quedaban ligados pero no se cauterizaba de manera correcta. Por eso yo les comento hacer todo el protocolo paso por paso, verificando primero que nada, y lo que platicábamos en la semana pasada, la cultura de la seguridad en el quirófano. El doctor Estrada, ¿qué tan cierto del síndrome doloroso testicular post-vasectomía? Es muy raro, menos del 1%, y son pacientes que no llevaron las indicaciones al pie de la letra. Por eso les decimos, después de vasectomía, inmediatamente ir a ponerse hielo local, media hora cada 2 horas, tomar un antiinflamatorio y un antimicrobiano profiláctico, y generalmente el paciente en menos de 72 horas ya está en condiciones de poderse reactivar a labores que no le impliquen hacer esfuerzo físico o actividad sexual. Muchos pacientes preguntan qué pasa con los espermatozoides que siguen produciéndose pero que ya no los eyaculan. Sí, el organismo genera anticuerpos que atrapan el espermatozoide, lo degradan a proteínas, esa proteína es metabolizada, aprovechada por el organismo y no pasa absolutamente nada. En el caso que el paciente no produzca anticuerpos, el espermatozoide se va a quedar depositado, ya sea en la cola del epidimo. El epidimo tiene 3 porciones, cabeza, pies intermedio y cola, y en la colita y la ampolla diferencial es donde se pueden llegar a depositar. Ya no va a pasar el espermatozoide a la ampolla diferencial, todo quedaría de la cola de epidimo hacia atrás. El doctor Godínez, ¿cuánto tiempo después de la vasectomía es recomendable la espermatobioscopía? 2 meses después, siempre y cuando haya tenido 20 eyaculaciones. Es el tiempo promedio que nosotros hemos visto. Pero si el paciente, por cuestiones de que su mujer estaba en el puerperio, tuvieron alguna cuestión que no pudieron tener las 20 eyaculaciones, nos podemos esperar 3, 4, 5 meses. Pero lo ideal es 20 eyaculaciones, 2 meses. Los saluda la doctora Bernadette Casillas y Salvador López Hernández. Gracias, y un saludo para ellos, mis jefes. ¿En qué ocasiones ha habido necesidad de hospitalizar al paciente después de una vasectomía? Afortunadamente nosotros nos hemos visto, bueno, yo tengo desde el 2005 que me dedico a hacer vasectomías y afortunadamente no he tenido necesidad de hospitalizar a ningún paciente por complicaciones. Pero que le haya tocado que se haya hospitalizado por alguien más. Sí, en una sola ocasión un paciente que hizo un hematoma, pero fue detectado muy oportunamente. Sí preferimos meterlo a exploración quirúrgica bajo anestesia para poder localizar perfectamente el vaso sanguíneo que estaba dando problema. Lo ligamos y lo dejamos en reposo, hospitalizadito, para que asegurarnos que no hiciera esfuerzo físico. Es una parte muy difícil poder tener a los hombres en reposo. Es muy difícil, la cama nos molesta muchísimo. Dice, un placer ver al doctor Gabriel Sandoval, mi maestro y amigo. Desde Querétaro, Edgar Cueto. Muchas gracias, Edgar. Aquí de Guadalajara. Dice, magnífica, felicidades. A la fecha, ¿cuál es el porcentaje de hombres vasectomizados a pesar de todos los mitos existentes? ¿Ha cambiado la mentalidad en el sexo masculino? No ha cambiado. Seguimos trabajando. Ya vimos la estadística como, bueno, en 2007 que estaba registrado en el Censo Nacional de Población, estaba en 0.8% de la población masculina en edad reproductiva. Doctor Rafael Rodríguez, los casos de hidrocele, varicocele, hernia inguinal ya resueltos, ¿contraindican la vasectomía? No la contraindican, nos hacen un poquito más entretenida el procedimiento. Esos pacientes preferimos no hacerlo ambulatorio, en consultorio, preferimos sí meterlos a un quirófano, y si ya vamos a hacer un abordaje, lo ideal es hacer el abordaje completo del paciente, curar el varicocele, hacer su vasectomía, o curar el varicocele hidrocele y hacerle su vasectomía, o sea, hacerle el planteamiento completo de una vez. Exacto. El doctor Rangel, porcentaje de embarazo después de recanalización. Porcentaje de embarazo según el tiempo que va transcurriendo. Ya vimos cómo el éxito puede llegar desde más del 80% en menos de 3 años a menos del 30% a más de 15 años. Juan Olmos, ¿qué pasa si durante el procedimiento quirúrgico encontramos varicocele? ¿Seguimos con el procedimiento o no? Sí, es completamente independiente el varicocele de la vasectomía. Aquí lo que hacemos es la indicación para operar un varicocele. El varicocele, según el grado que tiene y el problema que da,
Si el varicocele nos genera problemas de fertilidad, que en el caso de vasectomía pues no es importante, o genera mucho dolor, sí hay que operar un varicocele. Pero si no da problemas de fertilidad, no da dolor, hay que darle medidas generales al paciente y podemos omitir tocar el varicocele. Greti Montesinos, ¿alguna contraindicación absoluta para vasectomía? No estar 100% convencido de que no quiere tener más hijos. Excelente. Dice, elaboro la siguiente pregunta por lo de andrología. ¿Qué cambios ha observado en los pacientes que se encuentran en andropausia? Bueno, andropausia es un tema completamente diferente. La fertilidad del hombre se limita con la vasectomía. La producción de hormona testosterona continúa completamente normal. Recuerden, las hormonas viajan a través del sistema venoso arterial. No lo tocamos absolutamente para nada. El envejecimiento del testículo se puede dar de manera fisiológica o por algún factor que nos esté bloqueando el eje hormonal y pueda disminuir la producción de testosterona. Pero la vasectomía no genera andropausia. La doctora Maleiva, en el caso de esta pandemia se sabe que hay manifestaciones clínicas de COVID renal. ¿Usted ha identificado algún caso? ¿Qué nos puede comentar? ¿Ha visto algún paciente y qué efecto manifiesta su pareja? No es mi área la urología como tal, entonces de COVID renal no podría contestarle, pero en el área de andrología a nivel testicular no hay ningún estudio o algo que nos diga que pueda haber la afectación directa de momento. Muy bien, le manda felicitaciones Tonat Sin Refugio. Muchas gracias. Dice el doctor Raúl Tachiquín de Zacatecas, ¿sigue considerando importante la consejería para vasectomía? Sí, es vital en todas las instituciones de salud, independientemente del nivel que sean, primero, segundo, tercer nivel, hay que insistir mucho en la planificación familiar. Hay que tratar de mejorar calidad de vida de nuestros pacientes, porque ya lo platicábamos, según las características socioeconómicas y culturales, es la posibilidad que se le puede brindar a la familia. Muy buena pregunta del doctor Raúl Tachiquín, y quiero abundar aquí, doctor Sandoval, con que existe una resolución de un tribunal colegiado en donde determina que existió responsabilidad de un grupo de médicos porque a pesar de contar con un expediente clínico, de contar con carta de consentimiento informado, se llevó a cabo uno de esos procedimientos precisamente sin hacer constar que obtuvo la consejería adecuada. Y entonces, al no haberse documentado la consejería, se estableció que no se había cumplido con la norma oficial mexicana de planificación familiar y como consecuencia los médicos quedaron condenados. Fue una resolución del tribunal colegiado, entonces se me hace muy importante esta participación del doctor Tachiquín. Digo, si se va a hacer, hacerlo con la debida documentación de la consejería, no solamente el consentimiento informado. Y bueno, con mucho gusto comparto para quien necesite ese criterio de ese tribunal colegiado, les comparto la resolución. ¿Con qué frecuencia se encuentran variantes anatómicas, el doctor Márquez? Es muy raro a nivel escrotal. Los pacientes que tienen variantes anatómicas importantes, por ejemplo, son agenesias bilaterales del conducto deferente en fibrosis pulmonar, pero los pacientes son estériles, esos pacientes no se someten a vasectomía. Por lo demás, sí encontramos a veces testículos bilobulados o doble testículo, pero no nos contraindica el procedimiento. Les digo, sí nos hace un poquito más difícil, pero es localizar el conducto deferente es muy sencillo en la bolsa escrotal porque al momento de tocar el contenido escrotal se siente como una liga, como un cablecito y es muy fácil identificarlo. Cuando hay un varicocele importante que no lo podemos localizar, son los pacientes que sí preferimos meterlos al quirófano, sedarlos y hacer una exploración o una técnica tradicional. El doctor Muñoz, ¿ha tenido el reporte de algún paciente o sabe de algún reporte de un paciente que haya recanalizado por sí solo posterior a la vasectomía? No, hemos tenido casos que han venido con nosotros a reclamarlos que los operamos mal, por ejemplo, les comentaba yo, y el momento que les pedimos el seminograma de control, no se hicieron el seminograma, y cuando les decimos que se hagan en ese momento, nos ha salido en asospermia. Si hemos tenido pacientes, por ejemplo, que hemos tenido que reoperar, ¿cuáles? Les hablaba yo de la curva de aprendizaje, en donde siempre como protocolo lo tenemos, vamos a empezar por operar el conducto izquierdo, primero. Terminando el conducto izquierdo, seguimos con el derecho. ¿Para qué? Para evitar ligar dos veces el mismo conducto. En esa curva de aprendizaje sí llegamos a tener en alguna ocasión un paciente que ligamos dos veces.
como es nuestra costumbre, como lo dejamos en el expediente clínico y las indicaciones porque entregamos folletos, el paciente no se va a dar de alta hasta que quede en azospermia. Si yo veo que el paciente a 2 o 3 meses me baja la cantidad de 15 millones a 1 millón, significa que pueden ser residuos. Pido un seminograma a un mes. Si me baja a nada más 5, son residuos. Pero si el paciente no me baja la cantidad de 15 millones o me baja a 15 y luego me sube a 20, significa que está todavía produciendo y pasando espermatozoides. Son los pacientes que nos vemos en la necesidad de explorarlos y probablemente reoperarlos. Pero nunca hemos operado más de 2 veces a un paciente. ¿Ha efectuado vasectomías en pacientes con obesidad mórbida? Sí, nos ha costado muchísimo trabajo porque el testículo generalmente está escondido en la grasita. Si el paciente coopera, por eso siempre en la primera consulta yo les decía hay que pasar a hacer una historia clínica, a explorarlos y vemos qué tanta facilidad me da de manipulación el paciente. Si el paciente me hace mucha resistencia, el paciente grita, el paciente está inquieto, nos vamos a estar peleando. Entonces, a ese paciente mejor le sugerimos llevarlo a un quirófano con una sedación. Una vez que está dormidito, sedado, aprovechamos para manipularlo sin lastimar, hacemos nuestro procedimiento igual con infiltración y con eso nos facilita mucho, pero no nos contraindica. Sí nos cuesta más trabajo. El doctor Edgar, ¿qué nos podría decir del uso de ropa interior ajustada? Ok, el testículo tiene que estar normalmente 2 a 4 grados menos la temperatura corporal normal. Es por eso que el hombre debe de usar un calzón muy flojo o no usar calzón. El testículo tiene que estar fresco. Cualquier nivel de temperatura elevado, por ejemplo, tener los testículos muy ajustados o el testículo retráctil, me puede dañar la célula germinal que produce el espermatozoide o la célula de Leydig que produce la testosterona haciendo un envejecimiento prematuro. Por eso se contraindica a los pacientes, de preferencia, se les dice que no acudan a baños sauna, baños de vapor o aguas termales en donde la temperatura extrema puede lesionar al testículo. ¿Cuál es el tiempo mínimo para que un paciente pueda recurrir para recanalización? Pueden ser, lo ideal es menos de 10 años. Como vimos, con el tiempo van generando más anticuerpos, va disminuyendo la probabilidad de que sea exitoso con base a los efectos anatómicos y con base también a los anticuerpos. Esos pacientes que ya ha pasado mucho tiempo, les decía yo, vamos a valorar a la pareja y vamos a ahorrarnos mucho dinero. Meter a un paciente al quirófano, hacer una recanalización con microcirugía, conlleva gasto en lo económico, estrés, riesgos de infección, alergia, sangrado, dolor crónico y está a la expectativa de qué tanto me va a resultar o no la recanalización. Si todo ese dinero yo lo puedo invertir en mejor hacer una recuperación de espermatozoides a través de una punción, le evito todos los riesgos que ya platicamos y ese dinero mejor lo vamos a invertir en estimular a la esposa y hacer un procedimiento in vitro. Los ciclistas y causas de esterilidad, pregunta la doctora Zamudio. Causas de esterilidad son muchas. Los ciclistas. Primero los ciclistas, pregunta. No, el ciclista no. En ciclistas lo que podemos encontrar más que nada son procesos de orquiepididimitis crónicas, pero más que nada por traumatismos. Pero en general el ciclismo no afecta la fertilidad, a menos de que se golpeen o que la ropa sea muy ajustada o muy alta temperatura. ¿Y ahora sí causas de esterilidad? Causas de esterilidad en general pueden ser muchas, pueden ser congénitas, genéticas, inmunológicas, infecciosas, traumáticas o idiopáticas. Todo paciente que tiene un problema de fertilidad, hacemos un protocolo iniciando por el análisis de semen y de ahí vamos haciendo historias clínicas, viendo factores de riesgo y manejando. ¿Qué tan frecuente es la litiasis testicular y afecta a los conductos deferentes y la fertilidad? Es muy frecuente, hasta 15% de los pacientes pueden tener microcalcificaciones al túbulo seminífero. La unidad funcional estructural del testículo es el túbulo seminífero, en donde se produce la hormona testosterona y el espermatozoide. Hay factores de riesgo, por ejemplo, los traumatismos, medicamentos, cirugías que pueden causar calcificación o fibrosis, pero es alrededor del 15%. De acuerdo. Esto cuando hacemos el protocolo de pacientes con problemas de reproducción, pedimos un ultrasonido y el ultrasonido es el que me reporta microcalcificaciones a nivel del túbulo seminífero. Excelente. La doctora Rosa del Carmen Juárez dice que estadísticamente los varones cada día tienen más conciencia de este tipo de procedimientos. Lo felicita Paloma Acevedo, Josafat Zárate y Dora García. Doctor, un mensaje final para los profesionales de la salud. Bueno, recordar que, como ya les dije, nunca dejemos de ser médicos generales, empezando por ahí.
Todos debemos de ver al paciente de una manera integral y esa manera integral incluye ver a la pareja, a los hijos y toda la familia que engloba su núcleo para poder ofrecerles una mejor calidad de vida. Independientemente si es para vasectomía, si es para fertilidad, si es para andropausia, si es por procesos inflamatorios e infecciosos, todo es importante como seres humanos. También la saluda la doctora, le felicita a la doctora Lourdes Eugenia Rodríguez, María Elisa Zamudio también, que ambas hicieron preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor Sandoval, un lujo como siempre, un placer tenerlo aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado, un abrazo para toda su audiencia y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Yo quiero recordarles que esta plática está grabada. Si usted quiere volver a verla, compartirla, está disponible en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también ya en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y por supuesto que están todas de manera cronológica. Pueden ver al doctor Sandoval otra vez, compartirlo, que más gente sepa que estamos en estas pláticas. Les recuerdo, hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández ha subido una cápsula de contención del estrés para profesionales de la salud en época de pandemia. Por favor, léanla, contáctela. Es importante que tengamos contacto con ella. Es mucho lo que pueda apoyar. Si alguien se considera que puede apoyar en otros temas, por favor, contactan. Es muy, muy importante y ella es muy, muy valiosa. Yo les recuerdo que nos vean el día de mañana con el tema de que estará la maestra Guadalupe González, importancia del Sistema Mundial de Salud. Está extraordinaria. No se la pierdan mañana. Nos vemos como siempre a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por todo. Hasta mañana a las 8. Gracias. Gracias a todos. Gracias.